Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta edición del Networking Investor Week. Desde hace ya 4 años se organiza este foro con el objetivo de poner el foco en Córdoba como enclave de negocio, oportunidades e inversión. Antes de ampliarles información sobre este evento, quiero dar la palabra, bueno, en este caso no porque no ha podido todavía acompañarnos, quiero dar la palabra al presidente de la Asociación Nacional del Trabajo en Red, Enrique Saint-Gerons, para que por favor pues, nos diga una palabra sobre el evento. Buenos días a todos. En primer lugar, excusar a nuestro presidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Asociación de Empresarios, que estaba inaugurando otro evento y venía a la carrera, se incorporará con nosotros a lo largo de la jornada. Como comentaba Enrique, estamos en la cuarta edición de un evento que para nosotros, desde la Asociación Nacional de Trabajo en Red, significa la consolidación a nivel nacional de un proyecto que planteamos hace 4 años, justo antes de la pandemia. Nos reuníamos con el Ayuntamiento y con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico para pues intentar poner a Córdoba como referente y como punto de encuentro para aquellas empresas que, por un lado, necesitaran inversión y aquellos inversores que estuvieran buscando proyectos de interés. 4 años después, sin miedo a equivocarnos, podemos aseguraros que se ha consolidado el evento, que se ha consolidado esa Networking Investor Week, porque no solamente es un evento de un día, sino que durante el día de ayer ya tuvimos una sesión previa con diferentes empresarios, diferentes inversores a nivel nacional, con fondos de inversión, en los que además también pudimos poner en valor Córdoba como foco por otros muchos valores, que no solamente son los empresariales, sino que son los culturales, los turísticos y los de calidad de vida, que es algo que siempre ponemos muy en valor porque es una realidad. Tenemos una ciudad con muy buena comunicación, con muy buenas facilidades a la hora del transporte logístico, el transporte ferroviario, el transporte por carretera, unas comunicaciones realmente extraordinarias, con 2 aeropuertos a menos de 1 hora y media y que al final nos posicionan en una situación realmente interesante para el mundo de la inversión. Ayer, como decía, cenábamos con varios fondos de inversión a nivel nacional que nos mostraban su interés por seguir conociendo proyectos y empresas de Córdoba para de esa manera poder colaborar en su futuro y en su desarrollo. En concreto, la jornada de hoy creemos y hemos querido que tuviera un nivel realmente extraordinario. La primera persona que pusimos en el punto de mira y que rápidamente se nos ofreció fue un cordobés por excelencia, que es Antonio Vázquez, que bueno, como sabéis, aquellos que nos dedicamos al mundo de la empresa y tenemos inquietudes, pues ha estado toda la vida representando empresas en el IBEX 35 con una capacidad de conocimiento, de desarrollo y de poner Córdoba en el mapa espectacular, que no ha perdido su origen y sus raíces y que para nosotros es un auténtico orgullo poder escucharlo y sobre todo poder conocer de primera mano de alguien que se mueve a ese nivel, qué es lo que existe, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas que nos vamos a ir encontrando en el mercado a la hora de poner en desarrollo nuestra empresa. Del mismo modo, conoceremos también 3 proyectos a lo largo de la mañana, 3 proyectos locales, 3 proyectos de Córdoba que ya están en facturación, que están en primeras ventas y que se meten en rondas de financiación para crecer y para internacionalizar en algunos casos sus productos y para que desde Córdoba puedan exportar y salir al extranjero y que vienen precisamente a solicitar inversión y no ser dependientes del circuito bancario y que a través de inversores particulares pues podamos llegar a un encuentro. Y por último tendremos para cerrar el evento una mesa redonda, una charla coloquio con 3 personas muy en el diario del movimiento geopolítico y geoestratégico, que son Jano García, Fernando Díaz Villanueva y el coronel Pedro Baños, que los tendremos muy a mano también para consulta o para cualquier tipo de inquietud y acercarnos, y os invito a que tengáis pues esa capacidad de poder ir a ello. Nos decía ahora también Antonio Vázquez que nos acompañará a lo largo de la jornada, que nos acompañará en el desayuno. Os invito a que pues despertáis con él, toméis un café y conozcáis de primerísima mano pues a alguien que sabe y que conoce a la perfección cuál es la situación nacional e internacional y las posibilidades de futuro que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Doy la palabra ahora a José Antonio Caballero, CEO de Netting Club.
Pues buenos días y bienvenidos por estar aquí. Muchísimas gracias, evidentemente. Nuestro trabajo ha consistido básicamente en el análisis de proyectos, de los 3 proyectos que van a ver ustedes en esta mañana para inversión. Lo que hemos hecho ha sido analizarlos en profundidad y ver el potencial que tienen los mismos para ser invertidos y, bueno, esa es la muestra. Y yo personalmente ya estaré mediando en la mesa esta coloquio de última hora para que no se nos maten. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, y no por ello menos importante, le pido a Blanca Torrent, presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, que dé por inaugurado este evento. Por favor, Blanca. Buenos días a todos. Esto voy a decir una cosa. Esto como la iglesia y la misa, venidos para adelante. Hay muchos que estáis de pie y aquí tenéis sitio. Antonio, te quita la vez, ahora te la cedo. Lo primero de todo, bienvenido a una tierra maravillosa, una tierra Córdoba de talento y de innovación. Algunos ya bienvenidos, sois parte de la tierra, aquellos fondos de inversión que estáis con nosotros ya formáis parte de Córdoba. Yo creo que en el fondo algo de cordobeses ya podemos decir que tenéis. Pero sobre todo la gran ilusión es que en esta 4ª edición, si volvemos a contar con vosotros, significa que hay un interés por nuestras empresas y por nuestro talento, con lo cual muchísimas gracias y bienvenidos. En particular, dar el agradecimiento indiscutiblemente a nuestro presidente de Confederación de Empresarios, que yo no sé cómo lo estamos haciendo esta semana, Antonio, pero estamos corriendo, ¿eh? No os podéis imaginar las 2 semanas que llevamos de encuentro empresarial detrás de uno, detrás de otro, y la verdad que es un verdadero privilegio el poder tener en tu persona, porque haces esfuerzo donde no hay, que a veces parece que solamente el político puede llegar y colocarse, y no. El empresario de la Confederación de Empresarios de Córdoba está donde los empresarios lo necesitan. Muchísimas gracias. En particular, presidente de Asnanet, Netting y Mil Historias, Enrique, porque yo creo que en todos los focos que hay empresariales tenemos un excelente profesional, un excelente empresario, y que al final aglutina algo muy importante. El desarrollo económico de Córdoba está en manos de vosotros. Y aunque haya almuerzos y haya situaciones en las que se mezcle la política con la empresa, al final todos tenemos que trabajar en común. Y tenemos el gran orgullo, algunos, como mi compañero, teniente alcalde Bernardo, muchísimas gracias, ambos como profesionales que hicimos una parada en nuestra trayectoria profesional por servir a nuestra tierra, pues también estamos intentando que ese lenguaje empresarial, ese lenguaje profesional esté en todo lo que es la administración pública. Y bueno, como no, Netting, yo creo que nos conocemos desde primera hora. ¿Recuerdas cuando dije, me meto en política? Y dijiste, ¿tú estás loca? Pero al final has visto, ¿no? Cómo hablábamos de inversión ya, aunque yo ni muchísimo menos podía pensar que podía estar aquí como presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, del INDEC, pero en cuanto cogimos las bases, Gonzalo Esparza, gerente del INDEC, también está con nosotros. Muchas gracias, porque sé que vienes de un simposio y te has venido también corriendo para acompañar a todo el tejido empresarial. Y empezábamos viendo las bases y lo primero que decíamos es ¿dónde está la palabra internalización? ¿Dónde está la palabra? Y entre ellas la palabra inversión no estaba. Y es importantísimo. Han pasado, esta es la 4ª edición, pero las 3 anteriores han pasado más de 400 asistentes. El 70% de los proyectos que se han presentado han obtenido financiación. Hemos tenido, iba a decir una barbaridad, pero energía, fuerza, en vez de decir el taco, de en pleno COVID estar haciendo este congreso, este encuentro, que es Investor Week, porque queda muy bien, pero a lo mejor le podríamos decir un day muy intenso, pero en todo momento. Esta vez no me hace hablar en inglés, con lo cual, Enrique, te lo agradezco, porque entre otras cosas, gracias a don Antonio Vázquez, porque lo he dicho antes y lo volveré a decir, lo bueno que tiene Córdoba son aquellas personas profesionales que tienen en su vena la tierra cordobesa, que nunca la han dejado y que siguen trabajando por ella. Y en ti, Antonio, de verdad un verdadero privilegio, un verdadero orgullo que estés hoy aquí, pero sobre todo esa labor incondicional y esa forma generosa de ofrecernos a todos los empresarios profesionales, en este caso a la administración que yo represento, siempre tu apoyo y ese respeto para que podamos crecer. Y con tu experiencia es un grado. Que la experiencia no se lleva en el DNI, se lleva en todo lo que se da y se aporta, como es tu persona. Muchísimas gracias. Y yo tenéis que permitirme, estoy hablando un poquito más de la cuenta, pero quería transmitiros algo muy importante. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico
El Ayuntamiento de Córdoba, cuando comenzamos, teníamos la malísima pata de que nos llamaban Indeco, que nos llamaban deporte. Ahí Gonzalo y yo nos iba a dar algo porque decíamos, ¿qué vamos a hacer? En 4 años yo me siento orgullosísima de que el INDEC esté en muchos comercios, que todos al menos consultéis nuestra página y que Gonzalo y yo tengamos el WhatsApp, que a veces no nos da ni tiempo de contestar, pero eso significa que hay una inquietud empresarial. Y algo muy importante que ayer comenté y que vuelvo a decir, el empresario cordobés actúa. Córdoba es patrimonio, es historia, es cultura, tiene mucho, pero tiene algo muy importante, que Córdoba es talento e innovación. La hemos visibilizado y la estáis visibilizando y haciendo que no solamente se conozca, sino que se reconozca. Y eso no lo puede hacer una presidenta y un gerente de un organismo. Eso lo hacen cada uno de vosotros con vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y nuestro granito de arena. Y ahora aquí, si me permitís, para terminar, quiero mostrar ese granito de arena. Para mí es una verdadera satisfacción y tengo que agradecer, esto no está preparado, que tanto Netin como Asnanet, como Enrique, hayan contado con 3 empresas cordobesas en este 4º congreso, que al final para mí es pues, el cierre de mi mandato, del mandato que llevamos y el trabajo que desarrollamos en el Instituto Municipal. Para mí el que esté VPREX es una empresa que está en nuestro espacio del patio de aceleración de proyectos, es un verdadero orgullo, porque significa que la mentorización y el trabajo que se realiza está a vuestra disposición, y no solo a disposición de ese startup que tiene una idea, sino de las empresas que tenemos líneas de investigación y desarrollo, están también para ellas y tenéis ese espacio. VPREX ahora se presentará, pero yo no quiero meter la pata. Sé que es una primera herramienta de vídeo, de entrevista a la medida para formaciones, para todo lo que tiene que ver los portales de empleo. Enhorabuena, ahora os aplaudiré y estaré con vosotros. Pero también puedo hablar de Icrono. Icrono, que es un marketplace de oferta deportiva. Hoy que falta nos hace la profesionalización del deporte. Tendremos que hablar, desde el INDEC tenemos que hablar. Nos quedan muy poquitos meses, pero espero que podamos al menos dejarle en la cartera del alcalde y posible alcalde, o esa es nuestra ilusión, muchos proyectos que seguramente con vuestras manos y vuestro sacrificio podremos darle más forma. Y he tenido que dejar para el final pues un compañero de viaje, Power 8. Power 8 está en todas las ferias internacionales, con lo cual en mi rama empresarial tenemos algo energético ambos, con lo cual lo trabajamos, es Power, con lo cual un verdadero privilegio que esa bebida energética hoy esté en esta ronda. Yo, sin más, daros las gracias por vuestra presencia, disfrutamos con Antonio, porque la verdad que es un verdadero orgullo y privilegio, y sin más, muchísimas gracias, y perdonad que me haya hablado más de la cuenta, pero necesitaba nombrar a los 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y ahora, pues, Antonio, por favor, si puedes acompañarnos. Antonio, como presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba. Me bajo un poquito los micros. Somos cortitos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, por hacerme partícipe a estar en esta jornada de networking y, por supuesto, en primer lugar, darle las gracias a Enrique Sangerón, que es el presidente de Asnanet, presidente también de Netin, al director general de Netin, por supuesto a Blanca Torrent, presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y segunda teniente alcalde del Ayuntamiento, a muchísimos amigos empresarios que estoy viendo entre el público. Un saludo a todos, muchos componentes activos de la propia Confederación de Empresarios. Por supuesto, un saludo a mi amigo Antonio Vázquez Romero, que es un colaborador, como ha dicho Blanca, pues que desde hace más de 1 año, 2 años, pues está colaborando directamente con la Confederación de Empresarios y con el Ayuntamiento de la ciudad en esa presentación que venimos haciendo por España. La hicimos en Madrid, la hicimos en Bilbao, Córdoba para invertir, Córdoba como territorio logístico, Córdoba Industria 4.0, Córdoba, base logística del Ejército de Tierra. En definitiva, no solamente hay que vender Córdoba para hacer turismo, que está muy bien, y para hacer cultura y patrimonio, que es fundamental, sino también hay que pensar en Córdoba, porque en Córdoba están pasando cosas muy interesantes. Se están tomando decisiones y se están invirtiendo en silencio. Algunas no son tan en silencio como el tema de la base militar, pero hay grupos empresariales que están invirtiendo en suelo logístico, en actividades logísticas, en poner en carga espacios para el futuro. Y en Córdoba yo creo que le depara un
un futuro interesantísimo y sobre todo brillante. Yo confío mucho en mi tierra, confío mucho en mi ciudad y confío mucho en los empresarios de Córdoba, porque sin empresarios esto no va a funcionar nunca en la vida. Ya está bien de atacar a los empresarios, como últimamente estamos viviendo en otros ámbitos de la política nacional, ¿no? Son cortos de mira, no tienen la menor idea de lo que supone atacar al mundo de la empresa y de lo que supone atacar al que quiere arriesgar su capital y su dinero para progresar, para ganar dinero y para crear empleo. Así que creo que simplemente daros las gracias por permitirme estar en esta inauguración. Enrique, muchas gracias. Te tengo en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, te tengo en la Confederación de Empresarios y, si tú me permites, te tendré en todo lo que tú quieras. Así que muchísimas gracias y estoy deseoso de escuchar a don Antonio Vázquez, porque siempre se aprende con Antonio, os lo puedo asegurar. Siempre que lo he oído me he quedado con alguna idea que luego le intento llevar a la práctica. Muchísimas gracias. Bueno, este evento claramente no se podía haber organizado sin el apoyo por cuarto año consecutivo del INDEC hacia SNANET. Y también queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores por el gran apoyo que han supuesto para la organización de este evento. Agradecemos a Manuel Pastor de Ficol, Javier Piedra de Supermercados Piedra, Juan Manuel Marfil de Intermarfil, Rafael Carrillo de Restaurante El Churrasco, Ángel Sánchez de Soluciones Digitales de Impresión, Juan José Cueva de Quantic Pro, Diego Monte de Unieléctrica, Miguel Lomas de Autites, Francisco Peña de Grupo Peña Automoción, José Manuel Jiménez de Ingedeca, Javier Alba de la Cartonera Lucentina, Emilio Olmo de Córdoba Tech, Juan Bosco de Equo y Pedro Miguel Cano Infante de Cano Infante Inmobiliaria. También queremos agradecer la labor de todos nuestros colaboradores. Antes de dar paso a uno de los momentos estelares de la jornada con la presentación de Antonio Vázquez, les quiero ampliar información sobre la dinámica de este evento. Estamos muy orgullosos de ver a tantos empresarios involucrados en Córdoba hoy en esta sala, y es que Networking se creó con ese objetivo, ¿no?, de poner en valor al empresario y poner en valor Córdoba y el talento que hay en la ciudad. Tendremos una ponencia principal de un empresario referente, como es don Antonio Vázquez Romero. Tras eso conoceremos 3 oportunidades de inversión cordobesas, todas con ventas, como antes adelantaba Enrique, y que buscan financiación en este foro para seguir creciendo. Y por último tendremos una mesa coloquio con grandes ponentes referentes a nivel nacional, como son Jano García, Fernando Díaz Villanueva y el coronel Baños, Pedro Baños. Tendremos un descanso a mitad de la jornada para que puedan hacer networking y que no solo se lleven la experiencia de este evento, sino que también se lleven contactos para seguir creciendo y seguir generando negocio dentro de nuestra ciudad. Sin más dilación, quiero presentar a Antonio Vázquez Romero. Antonio Vázquez Romero, actual presidente del Consejo de H2B Electrolysis Technologies. Para quien no conozca a Antonio, que ya poco me queda a mí que decir, quiero dar unos pequeños detalles. En 2010 fue distinguido por Su Majestad el Rey de España con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Ha sido presidente de 4 empresas del IBEX, IAG, Iberia, Altadis Tabacalera y Logista, teniendo un papel determinante en dos fusiones transnacionales de profundo calado entre Tabacalera y la francesa Seita en el año 2000 y entre Iberia y British Airways en el año 2011. Hasta 2021 ha presidido el Consejo de Administración de IAG, grupo propietario de las aerolíneas Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, siguiendo una larga carrera en los sectores de consultoría, bienes de consumo, industria y servicios. Por favor, Antonio, si es tan amable de brindarnos esta oportunidad de escucharle. Adelante. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, Enrique, Blanca, Antonio. Hoy me toca hablar de algo un poco distinto a lo que he hablado últimamente en ese comando itinerante al que Antonio se ha referido, donde con el alcalde, con Blanca, con la Confederación de Empresarios, pues hemos tratado, y con el Ejército de Tierra, hemos tratado de vender el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra con el objeto de ir creando un puente de inversión entre lo que es el sector público y el privado, con el objeto de tratar de ir sentando las bases para crear
un flujo potente de economías de escala entre esa inversión de casi 400 millones que supone la inversión directa del Ministerio de Defensa y toda la economía agregada que tiene que haber en torno a eso y que sin duda alguna va a tener un resultado final de poner a Córdoba en el mapa, poner a Córdoba en un mapa de modernidad que va a tener una importancia trascendental de cara al futuro. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy toca hablar de otras cosas. El título de la ponencia que han puesto los organizadores suena como a libro de autoayuda, ¿no? ¿Cuáles son las claves para tener éxito en la empresa? Y bueno, con la simpleza que se puso el título, yo voy a dar las claves. Las claves son muy fáciles. Una es entender la realidad y la otra es actuar a tiempo. Ya está. Con eso está todo resuelto. Y en eso emplea uno toda una vida. Entonces, lo que voy a compartir es lo que es mi visión de la realidad, lo que ha sido mi visión de la realidad en los últimos años, cuál es mi visión de la realidad en este momento y anclarme en el criterio y en los análisis de gente que tiene mucha más profundidad analítica y de estudio de la que pueda tener mi propia impresión personal para ver qué es lo que están pensando los CEOs de la mayor parte de las empresas grandes del mundo y cómo están vislumbrando el futuro próximo. Yo creo que quizá la definición más grande de lo que estamos viviendo en este momento, o la palabra más importante que encaja lo que estamos viviendo en este momento, es la palabra incertidumbre. No hay ninguna duda de que estamos viviendo unos niveles de incertidumbre a los que no estábamos acostumbrados. Nos sentíamos muy seguros hasta el 2019, nos sentíamos muy seguros del mundo en el que estábamos viviendo. Si esta reunión la hubiéramos tenido en marzo del 2019, bueno, yo hubiera estado eufórico hablando de mi propio negocio porque en marzo del 2019 estábamos presentamos resultados el 28 de febrero del 19 correspondientes al año 18 y eran unos resultados que para mí eran enormemente gratificantes porque justo en el 19 vencía mi mandato como presidente. En el Reino Unido no se puede ser presidente de una empresa más de 9 años y yo había cumplido más que de sobra, llevaba 11 años y ya había cumplido el mandato. Entonces, estaba sumamente satisfecho porque acercándome ya al final de mi mandato, pues había visto cristalizar un sueño. La fusión de Iberia y British Airways fue la fusión de dos empresas con unas dificultades tremendas en el momento en que se fusionaron, con serios problemas de viabilidad, cada una por una razón diferente. British Airways por el nivel de afectación que había tenido tan tremendo en lo que es el ciclo entre las Torres Gemelas, los atentados de las Torres Gemelas y la quiebra de Lehman Brothers. Hizo el proceso de reestructuración más duro que se ha hecho en una línea aérea en el mundo, y Iberia, que estaba entrando en ese proceso con práctica y total inviabilidad, en el sentido de que el nivel de costes que tenía la compañía excedía con mucho a cualquier tipo de posibilidades de ingreso que pudiera tener de cara al futuro, fuera cual fuera el crecimiento económico que podía tener. Entonces, bueno, dos compañías con una dificultad tremenda de sobrevivir, como dicen los ingleses, stand alone, sobrevivir solas, en un contexto de consolidación dentro de la industria, donde Lufthansa, Air France ya habían hecho un proceso de consolidación importante, de ir agregando compañías, nosotros decidimos fusionarnos. Pero nos fusionamos dos compañías con unas dificultades tremendas. O sea, estas cosas que se ven tan pomposas y tan bonitas en la prensa y que son tan lucidas, nos fusionamos con una gran dificultad. Esto fue en el 2011. Finalmente, en el 2018, resultados del 2019, o sea que si hoy estuviéramos aquí hace 4 años, pues yo estaría absolutamente exultante, diciendo, bueno, hoy estamos atendiendo a 113 millones de pasajeros. Ese es el annual report, el informe anual que estábamos presentando justamente en esa época. 60.000 empleados,
25.000 millones de facturación, 5.500 millones de EBITDA, 3.300 millones de resultado neto, de beneficio operativo y 3.000 millones de resultado neto. Y ese año estábamos haciendo un programa entre recompra de acciones y reparto de dividendos que le estaba retornando al accionista 1.000 millones de euros. Ya, bueno, era como despedirse diciendo oreja y rabo, ¿no? 2019. En aquella época, pues era una época que estaba pasando fuera en un entorno de crecimiento espectacular, donde había una serie de cosas que empezaban a preocupar desde el punto de vista geopolítico. Se había tomado una conciencia potente de lo que era la situación de cambio climático y que había que meter mano, y sobre todo se había tomado conciencia de que, como resultado de la crisis financiera entre el 2007, 2008 y el año 2019, estaban apareciendo, aparte de los problemas de cambio climático y de sostenibilidad de cara al futuro, estaban apareciendo problemas muy serios de desigualdad, y la desigualdad en el mundo es un reto que estaba alimentando populismos y que estaba creando unos problemas serios. De hecho, en el mismo año 2019, la Business Roundtable en Estados Unidos, que son todos los CEOs de las compañías más importantes del mundo, se juntan y llegan a la conclusión de que el modelo económico, el modelo financiero, no debe tener solamente en cuenta al accionista, que era un poco el gran paradigma, maximizar el valor del accionista de los mercados financieros, sino que tenía que meter dentro de las prioridades a un espectro mucho más amplio de lo que ellos llamaban stakeholders. Tener en cuenta a los clientes, tener en cuenta a los empleados, tener en cuenta a los proveedores, las comunidades alrededor de las instalaciones empresariales, operativas o financieras o de oficinas, tener en cuenta un espectro mucho más amplio, tener en cuenta que los beneficios tienen que proyectarse de cara al futuro, tienen que ser sostenibles. En el criterio de sostenibilidad entraba el medio ambiente, en fin. Digamos que la comunidad empresarial, consciente de que se están creando problemas de desigualdad que están alimentando unos populismos brutales, toma conciencia de la realidad, la asientan en un documento que se hace en agosto del 2019, y ese documento descubre lo que es el esquema del purpose, del propósito de las empresas, y escriben cartas a todos los presidentes de todas las compañías cotizadas fuertes del mundo, de todos los índices importantes, diciendo que a partir de ahora los criterios de gestión y de inversión deben de estar encuadrados en todo eso, ¿no? Entonces, se crea el concepto de ESG, que es un concepto de Environment, Social and Governance. Se crea el concepto de ESG, se le obliga a las empresas, el propio mercado financiero obliga a las empresas a ir entrando poco a poco en ese concepto, que en definitiva lo que trata de crear es un marco diferente de relaciones y un modelo de sostenibilidad de cara al futuro que trascienda a los resultados financieros. Bueno, digamos que estamos casi perfeccionando el capitalismo, ¿no? O el modelo de economía de mercado. Si en vez de estar en marzo del 2019, que yo, insisto, estaría aquí súper contento, exultante y tal, hubiera sido en marzo del 2020, bueno, no hubiéramos estado porque estaríamos todos en casa recluidos. Pero en marzo del 2020, el gran éxito que habíamos logrado con nuestra compañía, pues se nos había olvidado. Porque el parón, con 540 aviones en la flota y 500 aviones parados, el parón estaba resultando, bueno, aquí hay mucho financiero, las líneas aéreas tienen fondo de maniobra negativo, es decir, lo que va a volar un cliente dentro de 3 meses probablemente lo hemos cobrado hoy, es como un supermercado. Funcionan con un fondo de maniobra con dinero del cliente, literalmente, ¿no? Eso es fantástico cuando va creciendo, pero como te pares de la bicicleta te cae al suelo. Entonces, con mucho dinero en caja adelantado y 0 ventas, nosotros estuvimos durante meses con ventas negativas. O sea, gente que cancelaba sus planes de viaje y, por no hacer el cuento largo, en el caso nuestro estábamos quemando, diferencia entre caja que salía y la caja que entraba, que era nula. Estábamos quemando 1,5 millones de euros cada hora.
Luego los primeros 3 meses fueron meses donde estábamos quemando entre el entorno de 800 y 1.000 millones mensuales. Luego se acabó la abundancia. Y en aquel momento el espíritu que hacía falta era completamente otro, porque claro, como dice Tagore, si lloras porque se ha puesto el sol, el llanto no te deja ver las estrellas, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta de que el gran reto era la liquidez, nos tiramos al mercado a buscar liquidez. Yo recibí un mandato del Consejo en el que me dijeron, no te puedes ir, te tienes que quedar un año más o un par de años más y levanta 15.000 millones de pasivos, levanta 15.000 millones de deuda, levanta 3.000 millones de capital para que no sea solo deuda, porque eso se descompensa y se cae. Y bueno, haz la sucesión del equipo directivo y echa una mano para arreglar el problema del Brexit, que se está poniendo cuesta arriba. Entonces, con ese mandato me cambió radicalmente la vida y puedo decir que con la gran frustración que me provocó, ha sido el año más bonito de mi vida profesional, porque es cuando me he dedicado al 100% a cosas que valían realmente la pena, al margen de que era un año en el que nos estábamos planteando cosas que iban mucho más allá de la cuenta de resultados, que había que repatriar a la gente que se había quedado estancada en los aeropuertos, que había que traer material sanitario, que nosotros en España no tenemos ninguna línea aérea que tenga una flota de cargo, la nuestra no es de cargo, no era de cargo, y por lo tanto reconvertimos los aviones para poder traer material sanitario. Y porque había otras prioridades que estaban en ese momento por encima de eso. Bueno, ha venido el COVID, después del COVID, que parece que íbamos levantando cabeza y que ya iba la gente a la feria y que la gente viajaba y que tal, y que esto era jauja, viene la guerra de Ucrania. Y, bueno, la verdad es que nos ha cambiado radicalmente el panorama. O sea, hemos pasado de un esquema de dinero abundante y con coste cero o negativo a una época donde hay muchísimo dinero, pero el costo está creciendo y creciendo de manera importante. Aquí hay mucho inversor que sabe cómo ha cambiado la velocidad de la pelota en materia de funding de los propios proyectos de inversión. Una subida de tipos de interés que, claro, conforme los tipos de interés van subiendo, van quedando cadáveres en el camino. Ya lo estamos viendo en un banco en California, en otros 2 que están en cola, porque eso es completamente normal, porque a quien le ha cogido con un balance o con una estructura financiera apalancada o mal apalancada, porque no todos los apalancamientos son malos, pues en este momento lo está pasando realmente mal. Pero además ya el COVID, que había puesto de manifiesto disrupciones en la cadena de suministro, porque los contenedores se veían, nosotros tuvimos un mapa, teníamos una aplicación con un mapa enorme que veíamos dónde estaban los aviones, que en el COVID no había ninguno, dónde estaban los aviones y dónde estaban los barcos. Los barcos iban huyendo del COVID y llega un momento en que se producen atascos en el puerto de Singapur, en los puertos de Estados Unidos, se producen atascos de tal calibre que las cadenas de suministro no funcionan y empiezan a escasear un montón de elementos básicos y nos damos cuenta de que en Europa ni producimos material sanitario, ni producimos medicina, ni producimos nada. Entonces nos damos cuenta de que el paradigma de globalización que se había vivido en los años anteriores, sobre todo a partir de la victoria de la economía de mercado por la caída del muro de Berlín, nos damos cuenta de que hemos entrado de manera naif, probablemente, en un modelo de globalización que nos ha hecho absolutamente dependientes. Entonces, no tenemos chips, no tenemos microconductores, no tenemos medicinas, escasean las materias primas y cuando llega la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, nos damos cuenta de que hay un problema gravísimo de dependencia energética y no solo energética. Esta es tierra agrícola. Los fertilizantes no los producimos en Europa, o por lo menos no los producimos de manera mayoritaria. Y llega un momento en que empieza a haber miedo de hambre en el mundo. Es muy bueno ver, basta meterse en la aplicación de The Economist y tiene una ventana que dice Week y da las portadas de cada revista semanal. Es muy bueno verlo y ver las portadas, porque las portadas son impresionantes. La portada de esa época hablaba de hambre.
Lo mismo que la portada en marzo del 2019 apareció una bola del mundo con un letrero que decía closed. El mundo se ha cerrado. Esa era la historia. Bueno, y entonces nos damos cuenta que nos ha cambiado radicalmente la historia. Nos encontramos con una inflación galopante porque se disparan completamente los precios. No es cierto que la inflación sea consecuencia de la subida de tipos de interés. Yo creo que más al contrario. La subida de tipos de interés es consecuencia de una receta de recesión inducida por los bancos centrales para tratar de frenar el efecto de la inflación, que en unas economías públicas y privadas sobreendeudadas después del COVID, si dejan que sigan subiendo los tipos de interés, llevan el modelo al colapso, porque hay un nivel de endeudamiento que no lo había ni muchísimo menos. De hecho, cuando viene la crisis energética, nos vamos dando cuenta, después de la invasión de Ucrania, nos vamos dando cuenta de que la inflación que ha causado el incremento del costo de la energía y el luchar contra el cambio energético, en el mix energético contra el que tiene que luchar el mundo occidental, requiere poner en disposición recursos, es decir, darle a la máquina, en definitiva, requiere poner mucho más dinero en circulación del que con enorme diferencia se ha puesto con respecto al COVID. Luego, tenemos unos bancos centrales y tenemos un modelo financiero que lo que ha estado es soltando dinero a una velocidad de vértigo. De hecho, ayer salió el programa de Next Generation con todo el enfoque energético de lo que es la Unión Europea. Hace semanas salió el programa de Inflation Reduction Act que sacó Biden en Estados Unidos. Y, bueno, son 2 trillones lo que están poniendo en circulación. Muchos de ellos son créditos fiscales, etcétera, etcétera. Solo para el cambio energético están poniendo 369.000 millones en circulación en Estados Unidos. Luego, hay una sobreexposición de dinero que se está creando y hay una situación de mercado que, o por problema de cadena de suministro, o por escasez, porque hay mucha gente que ha limpiado stocks en la época del COVID y que ha cerrado fábricas ineficientes en la época del COVID, pues de pronto empiezan a subir los insumos energéticos, han empezado a subir los precios de las materias primas, tema de los precios de alimentación, ahí está y lo estamos viendo, y se dispara la inflación nominal y todavía más la inflación subyacente cuando se le quita el efecto de la energía. Bueno, pues en ese contexto estamos. Y estamos en un modelo, aquí estamos entre especialistas, en un modelo que contradice un poco lo que ha sido el paradigma del modelo keynesiano que hemos vivido hasta ahora, que Keynes decía, después de la Segunda Guerra Mundial, que había que recurrir a la política fiscal para generar economías de escala en la reconstrucción de las economías destruidas en la guerra, de los activos destruidos por la guerra. Vale, hoy ese modelo keynesiano lo que decía es que se dan 2 situaciones límite, crecimiento con inflación o, digamos que estabilidad, recesión con desempleo. Y ahora estamos viviendo una situación que combina lo peor de los 2 mundos. Estamos viviendo inflación con recesión. Y paradójicamente el desempleo está aguantando. Y está aguantando, entre otras cosas, por una recualificación de todo el mercado de trabajo después del COVID, y está aguantando porque en el mundo hay un problema demográfico importante, sobre todo en el mundo occidental, que lo que está poniendo de manifiesto con carácter estructural es una falta de talento. Falta de talento disponible, no solo desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo. Y hoy rara es la persona con un proyecto de inversión que no se está encontrando por delante un problema de escasez de talento y de ir a buscar mano de obra donde quiera que la pueda buscar. Pero se dan más cosas. Se da un cambio en la relación Estados Unidos y China. En el mundo han pasado muchas cosas en periodos entre guerras. La Primera Guerra Mundial empieza en 1914, termina en 1919 y en medio, en 1917, cuando Europa estaba distraída en otras cosas,
estalla la Revolución Rusa. En el 19 se firma el Pacto de Versalles, en el 22 se firma un pacto del que nadie habla, que es el Pacto de Rapallo, que es un pacto que firman los perdedores de la guerra. Lo firma Alemania, que ha perdido la guerra mundial, y lo firma con una Rusia que necesitaba ser reconocida por la comunidad de naciones en su régimen estalinista. Y esos dos países firman un pacto que es un pacto muy profundo en materia de apoyo energético y de defensa. Y ahí está la raíz de la Ostpolitik famosa alemana, que ha hecho que la dependencia en suministro de combustible, en el caso de Alemania, sea una dependencia absolutamente total. Entonces, digamos que el mapa geopolítico, luego Pedro Baños habla de esto y habla de una manera brillante, por lo tanto yo no voy a entrar en eso porque no tengo la autoridad que tiene él, pero lo que es evidente es que en el mapa geopolítico se produce una distorsión grandísima que solo la puede, en mi modesta opinión, solo la puede resolver otro Yalta, otra conferencia de Yalta. En Yalta, en el 49, se sentaron Stalin, Churchill y Roosevelt. Y Churchill se sentó no porque fuera importante, sino porque así había sido el único señor de Europa que le había plantado la cara a Hitler. Los demás habían claudicado todo el mundo y tal. Pero se sientan Estados Unidos, Rusia e Inglaterra y redefinen el escenario de los próximos 60, 70 años, que es el que hemos estado viviendo. Es evidente que hace falta un nuevo Yalta, es evidente que hace falta un nuevo reparto del mundo, es evidente que en este mundo de inestabilidad absoluta en el que estamos viviendo ahora no se puede seguir viviendo porque el nivel de incertidumbre es extremadamente complicado, y es evidente que el nuevo Yalta, sea donde sea, se sentarán los Estados Unidos y China. Y mientras tanto, China está haciendo su trabajo. La pacificación de Oriente Medio era prácticamente imposible y acaba de firmarse un acuerdo estratégico, profundo e intenso entre Arabia Saudí e Irán, que era prácticamente imposible. Y se ha firmado en China. Y lo han auspiciado los chinos. China ha firmado acuerdos con Irán, China tiene acuerdos con Arabia Saudí, China tiene acuerdos con todo África, China tiene acuerdos con la parte populista de América Latina que está en la cuenca del Pacífico, y digamos que de pronto los que nos consideramos mundo occidental, parte de una alianza atlántica que era maravillosa y que funcionaba estupendamente bien, nos damos cuenta de que el centro de gravedad del mundo se está desplazando. Y yo os invito a un ejercicio que es buenísimo, buscar el mapa del mundo, pero verlo como lo ven en Asia. Eso, vuestros colegas de Singapur, los que tengáis relación con ellos, que os lo manden, verlo como lo ven en Asia. Porque nosotros vemos el mapa mundi en un plano y lo vemos con el Atlántico en medio, que es, y ahí pegadito el Mediterráneo, la cuna de la civilización. Eso no es así, ellos lo ven al revés, con el Pacífico en medio. Y cuando se ve con el Pacífico en medio, se da uno cuenta de que la importancia relativa de Europa en materia de tamaño es muy pequeña. Y nos damos cuenta también de que el crecimiento económico es aritmética pura, ni a matemática llega, es consecuencia de dos factores. Una es la demografía, la otra es la productividad. El número de personas por lo que produce cada persona me da el Producto Interno Bruto de un país. Luego están las fórmulas de demanda global, de ver el consumo, la inversión, el gasto público, el equilibrio de la balanza de pagos, pero es cuánta gente tengo y cuánto produce cada uno. Hemos vivido desde la posguerra un equilibrio donde la demografía estaba en una parte del mundo y la productividad estaba en otra parte. Y nosotros teníamos pues, el beneficio, nosotros, que nos llamamos mundo occidental o el mundo atlántico, teníamos el prurito de que la productividad estaba en nuestro lado y la demografía lo que serviera para abaratar nuestros costes. El proceso de globalización ha hecho que se abaraten los costes, es una de las razones de no inflación o inflación negativa en muchísimos años. De hecho, yo veo aquí muchas caras que por edad no han conocido un entorno inflacionista teniendo uso de razón. Nosotros, los que somos más mayores, hemos conocido otros entornos. Entonces,
bueno, nos damos cuenta de que ese binomio productividad-demografía lo que ha hecho es que se ha mutado y que en este momento resulta que la productividad está donde está la demografía. Y esto crea un problema serio de competitividad para el mundo occidental y en concreto para Europa. De hecho, una de las cosas que está viviendo en la guerra de Ucrania, que a Europa la está asfixiando, una de las cosas que se está viviendo es la sensación de que China y Estados Unidos tienen bastante menos prisa en que se acabe la guerra de la que tenemos nosotros, porque a nosotros nos pega mucho más fuerte, nos está golpeando en el tema energético, en el suministro de insumos básicos para la producción agrícola e industrial, y nos está pegando porque la tenemos en la esquina. Otra cosa importante que ha pasado es el Brexit. Yo, por suerte o por desgracia, lo he vivido súper a fondo entre tres gobiernos. De hecho, en la época del COVID me la pasé entre Madrid, Londres y Bruselas, porque, bueno, es el paradigma de lo que no se debe hacer, el Brexit. Yo creo que ha sido un error radical. Pero había un tema que estaba claro. La solución del Brexit era que o se rompía el Reino Unido o se rompía Irlanda. Y que algo había que romper. Finalmente parece que se rompe Irlanda de una manera sutil, propia de la finura con que los conceptos británicos tocan los temas, pero en este momento lo que parece obvio es que se ha roto el Reino Unido, no Irlanda. Se ha roto en materia arancelaria. Se ha creado un sistema de aranceles y de movimiento de mercancías entre Irlanda, la República de Irlanda y la Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, de manera que guapea, como dirían en Cuba, la situación y permite que se pueda ir más adelante en lo que es la relación del Reino Unido con la Unión Europea. A nosotros nos importa mucho en España lo que pasa con el Reino Unido. No es que me haya pasado 15 años de mi vida commuting con casa en Londres y en Madrid, pero para nosotros es muy importante. O sea, cuando hicimos para nosotros España, cuando nosotros hicimos la fusión en Iberia con British Airways, yo siempre contaba que era el paradigma de una vocación europea y sobre todo de una vocación atlántica, porque España, sus glorias, las ha escrito en el Atlántico. O sea, nuestra historia del Pacífico pues es una historia casi anecdótica, ¿no? Del galeón de Manila que iba de Filipinas a la bahía de Acapulco y que a lomo de un mulo o de burro llevaban la mercancía hasta el puerto de Veracruz para que llegara al puerto de Cádiz y finalmente a la Torre del Oro. Para nosotros ha sido anecdótica nuestra presencia en el Pacífico. Nosotros hemos escrito nuestra historia en el Atlántico. Y el hecho de que el centro de gravedad de Europa pierda importancia atlántica, porque el aldabón Reino Unido para nosotros es extremadamente importante, nos debe hacer reflexionar un poco sobre cuál es la propia posición de España en el mundo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que está ocurriendo es la crisis del multilateralismo. Durante muchos años hemos vivido en un modelo multilateral, después de la caída del muro fue todavía más, en un mundo global, donde se puede producir cualquier cosa en cualquier parte del mundo, donde yo siempre que hemos hecho la presentación del tema de Córdoba hablo mucho de la teoría de la ventaja comparativa en economía, que no me voy a detener sobre ella, pero es que en definitiva lleva a la conclusión de que la capacidad de interacción entre los agentes económicos en un mundo sin fronteras crea prosperidad colectiva, de eso no hay ninguna duda. Pero ahora hay una crisis de ese concepto. No sé si entramos en un modelo desglobalizado. Lo único que sé es que el señor Biden ha hecho un programa en Estados Unidos que lo que te está exigiendo es que produzcas en Estados Unidos. Y te está pidiendo que relocalices la industria en Estados Unidos. Y en Europa estamos llegando a la misma conclusión. Pero no solo en Europa, sino... No quiero mencionar ninguna compañía ni ningún tal, pero hemos visto en prensa que compañías que se mueven dentro de Europa también tienen serios problemas, cuando menos de interpretación política. Que yo creo que hay aquí que somos expertos inversores, hay una razón importante
y es que no sé por qué no se cuenta mucho, y es que cuando uno está cotizando en una bolsa, tú tienes que ver cuál es tu base de inversores y tienes que abrir a todas las posibles bases de inversores. Entonces hay muchos inversores que lo que compran, que tienen carteras y que tienen fondos levantados que compran índices y otros que compran monedas. Cuando nosotros nos fusionamos, me decía el presidente de British Airways, bueno, para mí una condición fundamental es que el listing primario esté en Londres. Y me decía, ¿por qué es que el porcentaje de inversión que hay en British Airways de índice, FTSE 100, y de moneda libre esterlina, si tú lo quitas se me cae la base de inversores? Y le digo, bueno, pues oye, tendría yo que estar loco para renunciar a eso. Pero también va a cotizar en Madrid y la empresa va a ser española. Pero bueno, esa es otra historia. En el caso que nos ocupa, que está pasando recientemente, hay un tema que tiene todo el sentido del mundo, y es que para cotizar, para que la gente que compra índices en Estados Unidos incluya un valor en ese índice, el valor tiene que estar cotizado o en una bolsa americana o en una bolsa que tenga un convenio especial con la bolsa americana, como es la de Ámsterdam. No es el caso de otras bolsas españolas. Tienes que cotizar con un CDR y no puedes estar afecto a temas de índices. Pero bueno, no entro mucho en eso. El concepto de sostenibilidad es un concepto que también está en este momento en cuestionamiento. Habréis oído y lo vais a oír y lo vamos a oír mucho más, porque yo creo que va a ser el caballo de batalla de las elecciones en Estados Unidos, el concepto del movimiento anti-woke que se ha creado en Estados Unidos. Hay un movimiento woke que arranca en California y luego prende en toda la costa este, que es un movimiento que lo cuestiona todo. Ya se habló de algo parecido en la época de Martin Luther King, pero hay un movimiento woke que lo cuestiona todo es cuestionable. La sexualidad, la inclusión, el medio ambiente, entonces, prácticamente no se puede hacer nada, hay que cuestionarlo todo, hay que revisarlo todo. Y el péndulo, que se ha ido demasiado lejos, se ha ido al otro lado y ha aparecido un movimiento anti-woke que probablemente va a ser el caballo de batalla de las elecciones en Estados Unidos. Me voy a referir muy brevísimamente. Yo leo con bastante continuidad en los últimos años dos documentos que tienen bastante, que no son nada complicados. Uno es un survey que hacen de leadership en PricewaterhouseCoopers, que lo hace sistemáticamente, lo publica en el mes de enero, que se llama The Leadership Agenda, y es una entrevista a 4.000 CEOs, las 4.000 empresas más importantes del mundo. Y otro documento complementario, porque no voy a enumerarlo, sino simplemente 3 conclusiones muy rápidas, y otro documento muy complementario es un informe sobre resilience, sobre resistencia y capacidad de reacción que hace McKinsey, que lo hace pensando en los consejos de administración del mundo. 3 pinceladas que vienen de ahí. El 40% de los CEOs de las empresas más importantes del mundo piensan que sus empresas no son viables en los próximos 10 años, 40%, no son viables en los próximos 10 años sin una transformación profunda. Ahí está todo metido. Las razones, pues básicamente son las que hemos comentado. 5 megatendencias: cambio climático, disrupción tecnológica, transformaciones demográficas, fragmentación económica y inestabilidad social. Lleva a reinventar. Es importante tener en cuenta eso, ¿vale? 75% de los entrevistados están absolutamente convencidos de que habrá una caída de actividad importante a lo largo de este año, una recesión, que pega más fuerte, lógicamente, los sectores inmobiliarios y de capital riesgo, porque son aquellos que están mucho más sometidos al peso de los tipos de interés. Todo el mundo está preocupado con un tema de talento, lo comentábamos antes. Hay un movimiento que se llama The Great Resignment en este momento en Estados Unidos, que es la gran renuncia. Después del COVID hay más de 40 millones de personas que han dejado su trabajo. La mayoría se ha reubicado y ha buscado otros.
pero se ha roto la inercia de lo que eran las bolsas de trabajo. Los riesgos geopolíticos les dan pánico a la mayoría de la gente y todo el mundo está convencido de que tiene que proceder y tiene que llegar a una transformación radical de sus negocios. En todo esto yo creo que, bueno, el panorama es el que es inestable, es un panorama completo, incierto. Los expertos en inversiones que hacen descuentos de flujo de caja para ver cuánto pagan por un activo tienen bastante complicado medirla ahí, porque no sabemos cuál va a ser los tipos de interés y el tipo de descuento al que hay que descontar los flujos. Medir la G, porque el crecimiento está complicado y sobre todo van a saltar las betas, que son las que hablan de volatilidad. Yo creo que la receta como inversor y como empresa siempre es la misma: balance sano, determinación, capacidad de aguante, sentido común y trabajar. No hay de otra, porque esto va a estar muy movido. El que tenga problemas cardíacos y tal y cual, yo creo que en futuro mejor que se autodescalifique. Muchas gracias.